Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Seba, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, Fede? Muy bien por suerte y muy contentos de recibir a la familia Cossack. Seguro que muchos los conocen. Bueno, Bienvenidos. un gusto Muchas estar con gracias, ustedes. un gusto. Un gusto. Bueno, vamos a repasar un poquito su historia. Si quieren, arranquemos del principio, digamos. ¿Qué es Cossack para ustedes? Bueno, para mí, que es toda mi vida, porque desde los 18 años, desde que entré hasta ahora ininterrumpidamente, estuve en la empresa. Buenos momentos, malos momentos, me casé, estudié, me recibí ingeniero. ¿Viste, hijos? Tuve hijas, no hijos. Y aún seguimos perteneciendo y tratando de seguir consolidándola. Está bueno eso. ¿Y para vos, Carolina? Para mí es una identidad, o sea, siento que más allá de ser una empresa, como lleva nuestro apellido, tenemos carteles por todas las ciudades, como que me siento muy representada por una empresa, como que siento que no la podría separar de mí ni de nosotros, porque al tener nuestro apellido y estar con carteles en todos lados, yo toda la vida, o sea, a mí me sacaban adscriptos o profesores del liceo, me decían, Carolina, ¿podés venir un segundo? ¿Cuánto decís que vale mi apartamento? ¿Le puedes preguntar a tu padre que tengo un apartamento que quiero vender? O sea, como no... Es muy difícil para nosotros separarlo de nuestra persona. Está muy ligado. Está muy ligado, ya con el nombre, los carteles, es como toda la vida. Ahí, Roberto, contanos, la historia empezó con tu padre, ¿verdad? Claro. La historia empezó con mi padre. Mi padre salió de la empresa familiar, que era una zapatería. Ellos tenían fábrica de zapatos. Sus padres eran inmigrantes, tenían fábrica de zapatos. Tenían un local en 18 de julio. Eran socios con el hermano. Justamente una historia parecida a la nuestra. Pero sus políticas comerciales eran bastante diferentes. Por ejemplo, mi padre quería comprar 100 pares de zapatos de un modelo y mi tío quería comprar uno. Entonces, llegó un momento que ya no podía seguir trabajando en eso. Mi padre era un gran vendedor, pero se sentía encorsetado y se fue con una mano atrás y una adelante. Y conocí a una persona que desarrollaba, había hecho la Galería de London y la Galería de Uruguay, y le dijo, venite a trabajar conmigo, empecé a tratar de vender locales. Y bueno, mi padre se fue a la Galería de London, que ella me hizo acordar, es como el antecedente del cowork, porque la galería todavía tiene, creo, la galería tenía varias entradas y en el medio había como una cantina, como una cafetería, que la gente, mismo todos los dueños de boutiques almorzaban ahí, tomaban café. Y así mi padre empezó sentado, empezó atendiendo gente y ofreciendo tal local, y se empezó a especializar en locales comerciales. Y bueno, y después nunca paró, porque cuando tuvo algo de dinero, más bien sin dinero, porque lo compró con deuda, compró el local que después fue la inmobiliaria, que es la Proa, que está en Avenida Brasil, Boulevard España y La Rambla, que ahí fue un visionario, porque fue la primera inmobiliaria, la primera o la segunda inmobiliaria de depósitos, porque había otra, pero que después desapareció. Y bueno, ahora actualmente nosotros no estamos en ese local pertenece a la familia, pero nosotros estamos en un local que está al lado desde hace muchos años. Nuestra casa central, después tenemos sucursal. Boulevard España y La Rambla, por Boulevard España y La Rambla. Boulevard España y La Antes Rambla. estábamos en Boulevard España y La Rambla y Avenida Brasil, que era la Sí. Proa. Donde está la agencia de viajes. Es un local vidriado que Es se un ve local para Que adentro. podría ser un streaming. Totalmente. No, y aparte lo hizo en su momento, causó Sí, fue. furor, porque lo hizo todo tenía como 15 poltronas, los sillones eran tipo como estos, y mesas de vidrio, fue muy vanguardista para el momento. Bueno, mi abuelo era muy excéntrico y muy elegante, ¿no? También hay Claro, que decir mi padre era muy excéntrico, es la verdad. la palabra. Y tenía coches excéntricos. Ahí está. Y bueno, y un gran vendedor. Era un gran vendedor completamente diferente a lo que es ahora. A ver cómo lo diferencias. Y bueno, era un seductor. O sea, él vendía. En ese momento la gente no conocía cuando iba a ver algo, lo veía por primera vez. Porque ahora vos tenés en internet, vos tenés un estudio previo hecho. Porque, como te digo, vos estás en el baño con el celular y marcás esta casa, ves la foto, ves todo. Y cuando vos vas a ver, vos ya tenés un conocimiento. El vendedor de ahora no te vende, medio te asiste un poco. Pero ya no te puede vender algo que no existe porque vos lo tenés a la vista. Claro, en ese momento. Antes era increíble porque la gente entraba a inmobiliaria y vos realmente le vendías.
hablando de las anécdotas, tengo muchas anécdotas, pero esta te la cuento y después seguimos. Un día una gente vino a comprar, querían un penthouse en Positos. Y mi padre vendía lo que tenía. ¿Viste? Y justo este que hizo la Galería de London estaba construyendo 2 casitas en Punta Gorda en la calle Volteadores, en construcción, y él le vendió una casa a esta gente, a una pareja. O sea, venían por un penthouse, se fueron con una casa, ni ellos saben cómo hicieron para comprar eso. Pero era otra época. Hoy por hoy cambió todo el negocio, cambió ya de mi época, ya cambió, no solo de la época de él, sino que ahora con la entrada de ellos es Claro, sí, ahí completamente diferente. sí, eso vamos a ir paso a paso recopilando ahí un poco los diferentes momentos de la historia, pero sí, esto me imagino que era completamente diferente desde que para elegir una casa para ir a ver, Tenías que ir a la inmobiliaria. y sí, no había otra. No había Las otra. carteleras, viste que carteleras era muy común, ahora ya casi carteleras no. Sí, no hay. hoy en día la gente que llega a la oficina ya vio todo y te llama y no sabe bien a quién llamó, o sea, es como que tenés que ganarte el lugar de que el cliente sepa quién sos, se acuerde de vos y te vuelva a llamar y te consulte por cosas que vio de otras inmobiliarias, pero en realidad ya vio todo, no es como Claro, antes. claro. Yo creo que capaz que era más fácil hasta. Ahí, Roberto, mira, la empresa se funda en los 70. O sea, con Bueno. oficina física en el 77, pero en el 70 que fue que arrancó. Ahí está. ¿Y vos te sumaste a la empresa en qué año más o menos? Y bueno, mi hermano, que es un poco más grande que yo, se suma en esa época cuando abrimos el local en Positos. La verdad que mi hermano... Aprovechemos a mandar un saludo Un saludo a Isidoro, mi a hermano, Isidoro. es mi socio. Él entró incluso antes que yo a la empresa, porque es unos años mayor que yo. De hecho, disfrutó del boom, porque hasta el año 82 tuvo un periodo muy bueno mi padre de la inmobiliaria, muy, muy bueno. Y en el 82 es cuando pasa lo de la tablita, que Uruguay quiebra, o sea, el dólar se va de 14 a 32 y fue de las peores crisis que hubo en Uruguay. Fue mucho peor que la del 2002. Mucho peor, porque demoró mucho más en recuperarse la gente que se recuperó. Pero mi hermano trabajaba de antes y trabajó esos 12 o 3 años del año 77 al 82, fueron brillantes. De hecho, a mi padre le fue muy bien en esa época. Muy bien, muy bien. Trabajaba, de hecho, estaba en Montevideo 3 días, 2 días en Buenos Aires y 2 días en Punta del Este. Porque teníamos la inmobiliaria en Punta del Este, vendíamos muchísimo. Fue el boom, famoso boom de la construcción. Después, cuando termina eso, viene lo que pasó el cementerio de los elefantes en Roosevelt, que todas las estructuras quedaron sin terminar. Porque fue una crisis terminal. La gente se fundió, o sea, los costos pasaron... Eso hablando de Punta del Este. Punta del Este y Montevideo, pero te lo pongo de ejemplo Punta del Este porque durante años lo viste, fueron todas las Sí, estructuras sin esqueletos terminar. de- O sea, el cementerio de los elefantes le pusieron. Y quedan algunos hoy en día. Y ahora la última la terminó Zulamián ahora, la última estructura que quedaba. Ahí está. Y vos te sumaste ahí mismo Y yo me sumé, claro, mi hermano se sumó todavía en la bonanza, yo me sumé ya cuando estaba. A vos te tocó la llaga. Que fue yo viajé, terminé preparatorio, viajé un año, cuando volví, entré a facultad y cuando entré a facultad estuve... Ambos estudiantes de ingeniería. Sí. Mi hermano ya estaba más avanzado y yo entré y se rompe la tablita. Y ahí, por necesidad y por también ayudar un poco, empezamos a trabajar simultáneamente que estudiando, empezamos a trabajar en la inmobiliaria haciendo lo que podíamos, porque había cobradores nada más, clientes no había prácticamente. Claro. ¿En qué Era momento? tapar agujeros, incendios. ¿Qué año eso? Y eso fue del 82 como hasta el 80. Nosotros nos costó años pagar todo porque quisimos honrar todas las deudas. Pagamos 4 o 5 años. Y ahí en ese pasaje, su padre se... No, sí, mi padre seguíamos Seguía. trabajando todos juntos, pero llegó un momento cuando la inmobiliaria empezó a caminar mejor. Nos transformamos como en 2 inmobiliarias dentro de la misma. Sí. Nosotros hacíamos todo. Mi padre no le cobrábamos nada, hacé lo que quiera, vendé vos, pero trabajaba vos solo porque él tenía una manera de trabajar que ya nosotros nos dimos cuenta que queríamos hacerlo mucho más profesional. Y bueno, él era de la vieja escuela, que le funcionaba, pero a nosotros no. Y bueno, y convivimos de esa manera muchos años. Y ahí fue, una vez lograron recuperarse,
¿Fue siempre Bueno, crecimiento sí. o tuvieron algún No, golpe no, fuerte? no, No, en 2002. la inmobiliaria tuvo... La inmobiliaria no fue bien recién a partir del 2003. Porque hasta el 2002, que fue cuando otra vez es la crisis, famosa crisis del 2002, tuvimos periodos muy buenos y periodos malos. En Punta del Este incluso abrimos, cerramos, abrimos de vuelta. Siempre quisimos tener Punta del Este por la historia de mi padre. Punta del Este es muy difícil para una inmobiliaria de Montevideo también tener una inmobiliaria de iguales dimensiones en Punta del Este. Nosotros lo logramos, pero en periodos cuando bajó la actividad debíamos elegir qué presupuesto mantener y hubo veces que nos retiramos de Punta del Este. ¿Es un mercado localista Punta del Este? No, Punta del Este es un mercado, ahora es un mercado que los uruguayos tienen mucho peso propio, pero durante muchos años era un mercado que dependía muchísimo del mercado argentino. Contá que vos no dejabas atender. Bueno, yo siempre cuento la anécdota. Yo tenía la inmobiliaria muy bien ubicada sobre Borlero, y incluso teníamos la vidriera, había sido una zapatería famosa y tenía una vidriera redonda, entonces teníamos toda una cartelera y tenía una empleada que era muy buena, una vendedora que era muy buena, y que la gente entraba mirando medio como se terminaba metiendo dentro de la inmobiliaria. Y ella nos metía para adentro, charlando y todo, y se vendía muchísimo, porque los argentinos venían, no son como los uruguayos, que van a ver algo No, y que vos le tienen decías, todo el año para ver. atender a los argentinos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento tenía 2 vendedores. Y le digo, no atiendan uruguayos. Imagínate cómo cambió el mundo. No atiendan uruguayos, porque ustedes tienen 2 balas, o sea, pueden atender un cliente cada uno. Y si estás atendiendo a un uruguayo que te va a jugar un apartamento monoambiente de $40.000, te vas a perder un argentino que compra algo de 300, $400.000. Y dicho y hecho. No, y compra rápido. Y compra rápido, porque venía el fin de semana y o me compraba a mí o le compraba al lado, pero compraban, venían a eso. Y bueno, la verdad que lo entendieron, hicimos eso, hasta que bueno, hubo momentos que desaparecen los argentinos, y la verdad que trabajar en ese momento con un público uruguayo que era tan complicado, tan escaso y tan engorroso, yo en ese momento preferí retirarme, que fue retirarme con local físico, que fue antes de la pandemia. Por suerte lo hice, fue justo antes de la pandemia. Y ahí nosotros cerramos en 2019, un año antes de la pandemia cerramos. Y cerramos la inmobiliaria física, pero todavía tenemos la inmobiliaria virtual. Ahí está. A lo largo de todos estos años han vivido varias crisis. ¿Cómo han salido de cada una de ellas? Porque algo, charlando el otro día, nos comentabas, pero está bueno como ver la creatividad y el ingenio para poder salir, ¿no? Siempre nos manejamos con una estructura relativamente chica en la que nosotros éramos muy importantes. Siempre fuimos los vendedores, o sea, los mejores vendedores de inmobiliaria siempre fuimos nosotros. Entonces no necesitábamos tanto personal y nos especializábamos en locales comerciales e industriales, hasta que empezamos a crecer y le agregamos toda la parte de desarrollos, que nos llevó mucha inversión para que la gente nos empezara a identificar, porque nos identificaban con locales. Yo tenía clientes, por ejemplo, que me compraban locales, pero cuando iban a comprar un departamento para sus hijos, iban a otra inmobiliaria. Porque decían, no, pero vos te dedicás a locales. Éramos muy especializados. Un salto importante fue pasar a tratar de liderar también el mercado de desarrollos inmobiliarios. No, igual yo creo que a la pregunta de cómo salieron de las crisis, creo que aguantando la parada, o sea, bueno, eso, trabajando nosotros, o sea, trabajando con presupuesto. O sea, teniendo una estructura reducida. Una estructura chica. Aguantando y no cerrando, porque creo que mucha gente a la primera que le pasa eso cierra, y creo que estar convencidos de que son buenos en lo que hacen, más allá de las circunstancias económicas y la coyuntura, como que si se arregla eso van a poder repuntar, creo que fue eso lo que... ¿no? Sí, bueno, ese fue el premio de aguantar y no cerrar cuando fue la crisis del 2002, que fue cuando muchísimas inmobiliarias cerraron ahí y quedaron endeudadas. Y me acuerdo que el diario El Día, que era el que tenía, era el país de ahora, como dice, tenía toda la publicidad, quedó con un clavo impresionante de inmobiliarias que nunca pagaron. Y nosotros incluso teníamos conformes y a nosotros nos esperaron. Fuimos pagando, demoramos como 2 años y medio y pagamos todo. Y otra cosa que se me ocurre también, que creo que
su única fuente de ingreso hoy en día no es la inmobiliaria, sino que Otro usan la frente. inmobiliaria para invertir, tener rentas. Entonces, si la inmobiliaria no le va tan bien, tienen los otros negocios Claro, bueno, pero, por los que ganan. Que si no, capaz que las inmobiliarias que no logran aplicar sus conocimientos propios a su patrimonio personal, capaz que no pueden bancar la parada cuando, bueno, las ventas son bastante impredecibles en nuestro rubro. Clarísimo. Y creo que eso es clave, ¿o no? bueno, de hecho nos pasó esto hasta el 2002. Tuvimos, si se quiere, un golpe de suerte. No fue un golpe tan de suerte porque en realidad fue aguantar y quedar armados cuando, de casualidad, en el año 2003, octubre del 2003, que empieza a repuntar Uruguay de vuelta, porque la gran diferencia que tuvo la crisis del 2002 con la del 82, que fue mucho más rápida la recuperación, mucho más rápida. Recibimos españoles, un grupo de españoles que querían venir a invertir acá, en el casco histórico de Ciudad Vieja, que ni nosotros lo habíamos visto, ni nadie lo había visto, porque ellos decían, no puede ser que vos vas a Sevilla, vas a Granada, vas a cualquier ciudad de España, y el casco histórico es lo más caro de la ciudad, y acá está abandonado. Entonces, bueno, empezamos, les vendimos a un grupo, al primer grupo que eran de Vigo, les vendimos 2 locales muy importantes, y a raíz de eso dijimos, che, me parece que es acá porque estos invitaron a otros, viajamos a una feria con un grupo de Islas Canarias, con un grupo de empresarios. Estando allá le vendimos el hotel Plaza Fuerte a un inversor español, y ahí se nos ocurrió empezar a invertir nosotros en Ciudad Vieja, en lo que podíamos. No teníamos mucho capital, pero empezamos a comprar cosas chicas y a venderlas rápidamente con mucho. En ese momento había mucho margen. Tenían las cosas en Ciudad Vieja, tenían precio vil, o sea, no valían nada. Y bueno, y en realidad después bueno, gracias a eso empezamos a poder tener poder de compra. Empezamos a ahorrar, a comprar, a vender, y nos fue quedando un capital para poder reinvertir. Y lo que pasó fue que después, increíblemente, España se cayó. 2007, 2008. 2007, 2008 se cae España, que creo fue con la de Lehman Brothers, me parece que algo así, con la crisis esa. Y todo lo que los españoles empiezan a vender lo empiezan a comprar los argentinos. Vienen a comprar, los argentinos les gusta el tema, empiezan a comprar. Y de hecho, hasta el día de hoy, grandes tenedores de locales y de casas y todo son argentinos. Un poco para... Ya nos estamos metiendo en la parte más de actualidad. ¿Quiénes de la familia están en la empresa? Somos, o sea, mi abuelo no está más, ya hace tiempo, o sea, desde que yo era muy chica. Entonces son papá Roberto, Isidoro, la hija de Isidoro es mi prima Valentina y su esposo Guillermo. Y del lado de Roberto yo, que tengo una hermana pero no está metida. Así que somos 5, la cúpula nos llamamos entre nosotros. ¿Y qué El estructura, WhatsApp nuestro se llama WhatsApp. la cúpula. ¿Y qué estructura por fuera que no es familia? ¿Cuántos son? Y bueno, después tenemos más o menos unos empleados internos. Y como 10. Tenemos como, 8, 9, ponele. Y después tenemos la modalidad nueva que implementamos hace unos 3 años, que es de brokers o vendedores independientes asociados de alguna manera a nosotros. Como que, 20. que son 20, 25, 15, depende de la época, porque entran y salen. Y es un negocio que no tuvimos más remedio que hacerlo, porque competimos con grandes franquicias internacionales que tienen franquiciarios locales, pero que ya están probadas internacionalmente, ya saben que funciona, y bueno, es nuestra gran competencia, ¿no? Ahora. Ahí va, eso está bueno, explorar un poquito. ¿Cómo recibieron la entrada de esas grandes firmas? ¿Qué los obligó a hacer a ustedes, no? ¿O en dónde buscaron diferenciarse ustedes con algo que venían de hace mucho tiempo, Evidentemente, ¿no? nosotros fuimos de las primeras personas que buscaron para que seamos franquiciarios. Lo que pasa es que nosotros no queríamos perder el nombre. Ok. Nunca quisimos perder el nombre. Pero ¿Con las qué? grandes franquicias nos vinieron a ver para que seamos franquiciarios locales. Obviamente hay que pagar, pero nos vinieron a ver y dijimos, lo que pasa es que para nosotros el nombre es importante, ¿viste? Y, Parte de la identidad. y bueno, no sé si hicimos bien o mal, porque hay que ver con el diario del lunes. Por ejemplo, RIMAX es una franquicia muy importante a nivel mundial, ¿no? Ahora hay otras, pero... Sí, Y creo que bueno, era entonces más nosotros dijimos, vamos a tener que buscar nuestro camino para poder ver cómo competimos con ellos, para no tener una estructura tan grande, para que sea una estructura dinámica, que se pueda achicar en momentos de crisis y que sea grande como para competir con ellos. Y bueno,
vimos que esta adaptación local a lo que son las franquicias internacionales, cómo podíamos darle un valor agregado para que la gente quisiera trabajar con nosotros, ¿no? Y no con los otros. Y no con los otros. Nosotros incluso pagamos menos porcentaje que las franquicias internacionales. Sí, pero no cobramos porque la franquicia es... Pero nosotros tenemos la teoría que un vendedor que recién empieza no puede pagar para trabajar. Porque el primer periodo es muy difícil. Sí, nosotros aparte que pagamos menos porcentaje, pero les cubrimos todo. O sea, carteles, Claro. La cuenta de Mercado Libre, Cursos. cursos. Claro. Bueno, cursos somos nosotros, pero Bueno, capaz que a veces traemos pero- gente de marketing. No, pero los cursos, aparte. Claro, pero ellos creo que la franquicia creo que tienen que pagar cursos, sus propios carteles, que si vendés, buenísimo, no pasa nada pagarlo. Pero cuando no vendés, a la gente le pesa. Claro. Y la curva de aprendizaje no es corta. Serán 9 meses, por lo menos. Claro, los primeros meses son muy difíciles y si vos encima tiene un costo para el vendedor, Complicado. es complicado. ¿Y qué se siente laborar con tu hija? Y después te hago la pregunta a vos, Carolina. No, la verdad que para mí fue una sorpresa porque ella estudió economía, hizo un máster en Barcelona, empezó a trabajar en lo corporativo y yo en ningún momento pensé que iba a trabajar conmigo. Pero en un momento ella quiso encarar otro camino porque no le convencía mucho trabajar 9 horas en un lugar, es un poco creativo. Pero ¿qué se siente? Y bueno, a mí me encanta. Yo nunca le quise exigir porque no me parece que, viste, si no tiene que salir de uno, porque si no después no funciona. Y por ahora, la verdad que le está gustando, es recontra útil, tiene muchas virtudes que nosotros tiene una empatía con el cliente, genera un vínculo muy especial con clientes, especialmente extranjeros, que de repente nosotros ya no lo logramos por un tema de edad también, ¿no? Entonces está bueno, es un buen mix. Mi sobrina, la verdad que está muy bueno el mix que hicimos, porque mi sobrina desde que es arquitecta y desde que entró, nosotros teníamos el tema terrenos bastante descuidado y se empezó a dedicar a terrenos para empresas constructoras, para desarrollistas. Y se empezó a perfeccionar, empezó a estudiarlos. Los terrenos, cada terreno tiene su estudio previo para que el desarrollista sepa cuántos metros salen, qué porcentaje de ocupación, qué tipología, ¿viste? Tiene como, cuando lo ven ya tiene un trabajo hecho y la verdad que se empezó a vincular con empresas constructoras y es un área que maneja ella sola y la verdad que nos ha sumado muchísimo. Y por otro lado, Guillermo, que siempre se formó en el tema de marketing y ventas, arrancó con nosotros. También él trabajaba para una empresa de criptomonedas de israelí, ¿viste? Estaba en otra cosa y nos hacía la parte de community manager hasta que ese proyecto, como otros tantos, ¿viste? Los primeros proyectos de repente no prosperaron y él ya estaba en la inmobiliaria, ya le gustó, nos preguntó si podía empezar a vender, empezó a vender y la verdad que ahora es un puntal de la empresa porque cambió totalmente ya nuestra manera de trabajar, tenemos trazabilidad, tenemos trazabilidad de clientes, trazabilidad de presupuesto, trazabilidad de costos, de ventas. Y él está a cargo más que nada de todo el tema de los brokers, que él se lo puso al hombro. Y bueno, mi prima y mi cuñado están como ya hace 7, 6 años, yo soy la más nuevita. ¿Y eso No, con espera, qué edad? Déjame porque me parece que va a escapar a la pregunta de ¿Qué? qué es lo que, perdón, Ah. qué es lo que sentís trabajar con tu padre. ¿Qué siento trabajando con mi padre? Siento, la verdad que me encanta, lo recontra admiro. Le he hecho que los 5. Lo recontra admiro. Me encanta cuando viene un cliente y siento que, no sé, viene un cliente y dice, para mí mi local vale un palo y mi padre dice, escucha, vale 500 lucas, si lo querés vender con un palo, hacelo otro. Y como esa seguridad que tiene para hablar con los clientes que... No soy tan así con todo. No, pero... Alguno no. Pero, no sé, yo siento que intento ser tipo más complacida, ¿cómo se dice? Complaciente. Complaciente. Como que estoy empezando y siento que algún día voy a desarrollar esa seguridad, ¿entendés? Tipo, yo sé que esto vale esto, si no me lo quedás, no me lo da. Como lo readmiro en ese sentido. Y lo que tiene bueno en la inmobiliaria es que yo trabajo con mi padre, pero no trabajo con mi padre, Claro. ¿se entiende? Yo siento que en otras empresas capaz que de verdad estás todo el día como con tu padre, pero yo en realidad tengo mis clientes, llego a la oficina, me tomo unos mates, pero le hago alguna pregunta, pero no es que él me da órdenes y entonces, nada, es como un compañero de trabajo más que mi jefe, ¿se Claro, entiende? No, y en eso realidad también la- evita roces. Evita claro. roces, como No, que no... Es
como en la oficina los 5 somos todos vendedores, como que en realidad nos consultamos cosas, pero no estamos como... Claro, nunca más- perdimos el hecho de vender nosotros. de vender nosotros. ¿Entendés? O sea, no es que nosotros, porque somos los dueños y los jefes, dejamos... A nosotros nos encanta atender clientes. O sea, atendemos, por lo menos la primera atención la tratamos de hacer nosotros. Y eso contagia también Claro. al que no es de familia. No, y a los clientes les gusta eso, ¿viste? Les gusta. Aunque vos después no lo sigas. Yo no, por ejemplo, nunca mostré departamentos, por ejemplo. Pero cuando viene un cliente, lo atiendo, charlo y todo, y después le doy una primera atención. Y es como cuando vos vas a otro negocio y te atiende alguien que más o menos sabe que tiene la camiseta puesta, que es, ¿viste? Y eso no lo perdimos nunca. No lo perdimos nunca. Qué bueno. No, la consulta que les hacía es ¿con qué edad fueron entrando? Mira, yo tengo Vos. 28 y este es mi tercer año. O sea, entré con 26, 25. ponele. Papá vos con 18, ¿viste? Y sí, habrá entrado parecido. Y creo que mi prima y mi primo me llevan 7 años. Así También que deben entraron haber más o menos a la entrado misma edad. con 25, 26 los dos. Más o menos. Ahí, Caro, ¿qué es lo que te motiva del proyecto familiar de COSAC? Mira, yo volví de Barcelona, que me había ido a estudiar un máster de marketing de moda, que hasta el día de hoy es mi pasión. Y volví y medio como que no sabía mucho qué hacer y me metí en la oficina como medio para pasar el rato. Y la verdad que me fue re gustando y medio que me atrapó y como que después tenía un par de entrevistas, pero viste cuando en el fondo decís, pa, ojalá que no quede. Como que no quería Ah, quedar. claro, porque ella siguió un ¿Entendés? periodo Tuve un par con de entrevistas entrevistas Mercado laborales. Libre, como empresas, que al final no quedé, pero igual en el fondo como me daba cuenta de, no sé, como me gusta ir a la oficina, que están todos, tomar unos mates, después tenerme con mis cosas, tengo mis tiempos. Y yo siempre digo, no estoy vendiendo clavos, estoy vendiendo apartamentos que es re divertido. Para mí yo cuando voy a tener que mostrar, no sé, 3 casas que no conozco, digo, pa, qué divertido, ¿entendés? Como voy a conocer tal cosa. Y conozco gente, no sé, como me copa. Cuando me va bien, ¿no? Cuando no estoy vendiendo, digo, la Eso es puta lo que tiene madre, la quiero vida ser- del vendedor, ¿no? No, Quiero- el tema de la inmobiliaria, que nosotros tuvimos mucho periodo de angustia y todo, porque Cuando te va bien cuando es vos divino. necesitas y vos cobras por el resultado, no, entonces Cuando haces no todo sale. bien y no tenés el resultado. Entonces, a veces es un trabajo muy frustrante. Por eso, los brokers que trabajan a veces bajo nuestra ala tienen cierto apoyo. Es muy difícil estar solo trabajando. Viste, en las estas franquicias son muy buenas, pero son muy frías. Porque no tenés nadie que más o Vos menos sos te. tu dueño. Vos sos tu dueño, pero aparte Sí, no, sí. no le importa a nadie si Esa vos seguís o no. cercanía con esas personas. No, que- no le importa a nadie si vos seguís, no seguís, si da resultados seguís y si no vienen 20 más nuevos y Tal cual. hasta que van a llegar al número. Y bueno, nosotros ese es un diferencial. Ahí va, eso te iba a decir. ¿Entendés? Vos le aguantás un poco la cabeza a la gente, ¿no? Es gente, ¿viste? Es ser humano, ¿viste? Sí, sí, esa curva Claro. hasta la curva de llegar a... aprendizaje es durísima. Sí, sí. Es durísima. No todo, aparte, y no todo. Digo, y hay que bancar también, porque, digo- Muchos se dan cuenta a los 6 meses que no es para ellos. Muchos. Claro, o sea, y aparte, si vos no estás generando ingresos durante 6 meses, Claro. o sea... No, sí, yo creo que mi primer alquiler lo hice como a los 6 meses. O sea, Claro. había 6 meses que no pegas una. Y después te van saliendo. Pero es o sea, cuando no me sale nada, digo, ay, quedaron un sueldo fijo, ¿viste? Porque no me fui a otra Claro. empresa. Bueno, Total, yo- después me sale y digo, ay, está buenísimo esto. Yo cuando estudiaba, cuando yo me recibí de ingeniero y yo trabajaba en la inmobiliaria y vino y me comí las crisis que me comí, envidiaba a mis amigos que trabajaban en empleos públicos, eran ingenieros en empleo público y claro, una fortuna. ¿Viste? Yo digo, ¿por qué no habré hecho eso? Y me metí en la inmobiliaria. Bueno, como todo. No tiene Contá- techo, pero no tiene piso. tampoco. Cada uno juega sus cartas también, ¿no? Claro. No tiene techo ni piso. Claro. Contá de que salvaste un examen, porque te preguntaron. Ah, ya, háblase. A ver, Isa. En ensayo de material es una materia bastante difícil de facultad. Estudié con un amigo y había 2 profesores. Uno que te mataba y el otro que era normal, pero. Y bueno, te tocaba con que entramos justo con mi compañero juntos, él le tocó con el otro, a mí me tocó con este, y él me veía que yo gesticulaba y todo. Y dice, cuando salí, me dice, ¿qué te preguntó? Le digo, no, me preguntó que tiene un apartamento de 120 metros, cuánto puede valer y cuánto le puede alquilar y que me va a llamar para dármelo, y al fin no me preguntó nada. Y salvé la materia. ¿Qué te iba a decir? Antes de irnos a la parte anécdotas, que hay varias, los amigos de Congelados Ártico nos invitan a un espacio que se llama Momentos Congelados, que se trata de qué momento congelarían de la historia de la empresa. Ya no tendría que haber preguntado antes. Momento. ¿Que congelaría como buen recuerdo o como mal recuerdo? Como No, bueno, como si lo bueno. congelás, Ah, yo tengo creo que malo, tengo bueno. varios. tiene que ser bueno. Bueno,
tengo un momento muy bueno que gracias a eso hicimos una compra muy importante de una tierra muy importante con mi hermano, que fue durante la pandemia. En la pandemia no había cero movimiento, hacíamos Zoom con las empleadas para mantenerlas motivadas. Y una de mis empleadas comenta, saben que nosotros teníamos un fraccionamiento muy grande por Ciudad de la Costa, que era un argentino, que a su vez tenía una tierra que le había quedado impresionante. Saben que el señor tal, no quiero decir el nombre porque no era el caso, pero está complicado porque le cerraron un shopping en Argentina, que era su principal ingreso por el tema de la pandemia, y necesita vender esta tierra en tal plata, que era regalado. Y unánimemente mi hermano y yo, que estábamos en el Zoom, por interno, dijimos, es para nosotros. Es para nosotros. Y gracias a eso compramos eso, y creo que fue la mejor compra que hemos hecho en la vida, fue esa tierra. Pero que fue increíblemente los dos a la vez, se nos ocurrió, dijimos, es para nosotros. Yéndonos a la parte de anécdotas, que escuchamos varias, algunas que nos tiraron por encima, no sé, tenemos la de Movicom, que me pareció que está buena, la de Ciudad Vieja, la compra a una cifra irracional. Si quieren contarnos un poco. Bueno, sí, en realidad Contarle a la gente. Nosotros cuando nos empezamos a recuperar, que después de la crisis, que empezaron a venir los españoles, dijimos, nosotros tenemos que comprar, si estos estaban comprando acá, nosotros tenemos que seguirlos. Entonces, nos surge una casita que dijimos, vamos a comprarla y si no ponemos, la arreglamos y hacemos la oficina de Ciudad Vieja. Entonces la compramos en $16.000. ¿De quién era la casa? Increíblemente, era de un tipo que de muy baja cultura, que había sido la pareja de un travesti que vivía en el cerro, y esa casa se le había dejado el travesti de herencia a él. Y el tipo no tenía, ¿viste? No sabía qué hacer con estaba destruida la casa. Destruida a niveles que no se podía creer. Entonces la compramos en $16.000, y justo al lado teníamos también a la venta un estacionamiento que tenía el mismo terreno que este. Y nos cae, que ahora son las oficinas de SACEM, o sea, nos cae un arquitecto para comprar una tierra y nos lo compra en $100.000. O sea, lo que compramos en 16, lo vendimos en 100.000. ¿En cuánto tiempo de diferencia? No, en 2 meses. 2 meses. Claro. Y bueno, y eso nos ayudó también. Con eso empezamos de a poquito a invertir, porque nosotros no teníamos mucho capital. Y así empezamos a invertir, compramos otra cosa en la calle Buenos Aires, después la vendimos. Y bueno, esa es una de las anécdotas. La que tú te referís de Movicom, es una anécdota de mi padre que no me la contó nunca mi padre, me la contó el cliente que compró ese local, que era un cliente que venía siempre a la oficina, que nos compraba varias cosas. Mi padre era famoso porque vos llegabas a de repente juntaba 2 partes, uno se pensaba que iba a cobrar 140 y el otro pensaba que iba a comprar en 120. Entonces, y ahí se ponían a discutir hasta que más o menos salía el precio en el medio. Pero esta fue más peor todavía, porque los bancos siempre tenían propiedades de gente que se había fundido para la venta, que se querían sacar, y nos llamaban a nosotros, porque nosotros nos llamaban para venderlas. Entonces nos llamaron para vender esa propiedad, era un local el 18 de julio, que todavía lo tienen los clientes, esto lo tienen todavía. Los hijos, porque el muchacho falleció. Y le dice mi hijo, bueno, tengo el local para vos, Enrique, escúchame, vamos al banco porque el directorio ya me autorizó para venderlo, no sé qué. ¿Cuánto vale? Pero pará, no tengo tanta guita. No, $300.000. Van al banco a la reunión, los de Movicom, te cuento el chiste porque fueron en ómnibus, y en esa época recién salían los celulares. Y mi padre, que era muy particular, ya tenía su celular, creo que fue los primeros 20 números. Era 440504, era el primer número de los que había. Imagínate hablando por teléfono del ómnibus, mi padre, que salía carísima la llamada aparte, porque salía una fortuna. Lo miraban como si fuera un extraterrestre. Cuando fueron hasta el banco, entran y le dice mi padre a mi amigo, vos escuchame, vos poné cara de póker, vos seguime el juego, le dice al cliente. Bueno, dice, bueno,
presento acá al señor Enrique, está interesado en el local, y bueno, va a pagar los $300.000. Le dice el banco, pero ¿cómo los $300.000? Nosotros se lo dimos en $400.000 a ustedes. No, bueno, pero ese cliente con el que estábamos hablando no está más. Y dice, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, y este era un crack, porque ya sabía que, o sea, yo me muero de vergüenza. Y bueno, empezaron a discutir, y al final, no ese día, pero lo compró en los $300.000. Claro, pero yo le quise contar esa anécdota porque hoy haces eso y te matan. Pero en esa época era todo así, ¿viste? Incluso difícil era después cobrar la comisión porque las inmobiliarias tampoco estaban tan reconocidas. No, la gente no le gusta, o sea, no hay una cultura de pagar comisión, y menos el 3%. Pero muy buena. Y después la otra anécdota que te comenté que me acordé, que es muy buena, que es en la inmobiliaria nuestra de Punta del Este. Bueno, estábamos en Sobre Gorlero ubicados, entonces entraba mucha gente de la calle a comprar y entra un señor con una señora que tenía un negocio de autopartes, tenía mucha guita, tenía autopartes en el conurbano. Y bueno, empieza a ver, se hizo amiga de la vendedora, se vino a ver apartamentos, todo divino, incluso la invitaron después a cenar y todo, y nos compra un departamento en Roosevelt y Pedragosa Sierra, que es el edificio Ocean Drive. No de tanto. No importa, es argentino, no lo conoce nadie. Perfecto, divino todo. Al otro año, de repente le vamos a entrar por la puerta, entra él con otra mujer. Resulta que el año anterior era la amante. Y el tipo entra a comprar un departamento que mi empleada quedó dura porque se había hecho amiga de la amante. Entra, le mostramos el departamento y nos compra enfrente al que tenía con la amante, nos compra otro departamento. Está bien. Le gustaba jugar con fuego al hombre. No, una cosa increíble. Para no demorar en desplazarse. ¿Y cuenta la de los billetes? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La de los billetes? Si quieren la cuentas. No sé cómo Adelante. sé. No, No, me en esto de tratar con gente, Sí, las cosas que nos pasaban son insólitas. a mí me pasó también mucho con mi padre. Cuando atendés al público, se viven situaciones de las Sí. más extrañas. No, que vendimos un terreno muy importante sobre 21, muy importante, que hoy serían, no sé, a plata de hoy serían como $6 millones. Pues. Y era una familia de españoles, de gallegos, de inmigrantes, pero muy cerrados, muy cerrados. Entonces, cuando vamos a firmar, el día anterior dicen, nosotros queremos toda la plata en billetes. No, pero o sea, guita blanca, ¿no? Aclarar. No era Pero blanco, en no era por un billetes. tema de. No era por un tema, al contrario, estos clientes argentinos tuvieron que sacarla del banco cash. Solo. Y mi cliente me decía, no puedo creer. Me dice. Y bueno, fuimos a la firma, que fue en un cambio enfrente ahí en Luis Alberto Herrera. Sacan los $2 millones, creo que eran. Y dice, y viene los del cambio vienen con 2 máquinas de contar billetes. Y le dice, no, nosotros no confiamos en la máquina de contar billetes. Vamos a contar nosotros. Eran 4. Tuvimos 1 hora más o menos contando billetes. Terminan y el de cambio le dice, ¿no quieren que llame a Juncadela o a algún camión de caudales para que los lleven a donde ustedes quieran? No, estamos bien así. Se pusieron la plata en los bolsillos y todo, salieron por la calle. Yo que tenía que cobrar la comisión, estaba muerto de miedo que tenía que cruzar enfrente al cajero automático y le pedía al del cambio que me acompañe. Juro. Qué Increíble. Qué impresionante. Ven en la proximidad, capaz que vos, Roberto, una cuarta generación que se sume a... Pero falta para la cuarta. Cuarta generación, nietos de... tercera generación, perdón. No, Bueno, está bien. generación son ellos. Está Son bien. ellos. Claro, Valentina, no, es cuarta. O sea, ¿Qué lo querés? ves- ¿Los nietos? Sí. Y no sé, eso va a depender de ellos. Porque ya nosotros... no, me parece Pero que les se corta gustaría- acá. Está jugando Me al parece que tenis. se corta acá. ¿Les gustaría? Lo que pasa es que en realidad capaz que el negocio en una cuarta generación va a ser un concepto tan diferente a lo que es ahora que nosotros ni nos podemos imaginar. Bueno, de hecho ahora vamos a implementar cosas de inteligencia artificial. O sea, está cambiando tanto que no sé en qué va a terminar. Los negocios tradicionales no sé en qué van a terminar. Ahí tiraste una punta, está bueno. ¿Qué cambios han introducido recientemente en lo que es la gestión, en lo que es
el negocio en sí mismo. Sí, sí, un montón. Eso puedo contestar Eso más puede hablar yo ella más porque- que yo. El CRM habíamos tenido, o sea, lo integramos en un momento, lo tuvimos que sacar porque funcionaba mal. Ahora lo integramos de nuevo. Explicá lo que es un CRM. Para Un la gente que no CRM sabe. No, el botón. es. Bueno. Un CRM Cortó. es un sistema de información donde tenés todos los datos de, ya sea de clientes, propiedades. Y queremos integrar eso con una inteligencia artificial para responder mensajes. Entonces, cuando alguien abre la oficina, ya con, no sé, si vos decís, estoy buscando un departamento en la calle Paraguay, ya la inteligencia artificial te, no sé, te identifique por lo menos 3 propiedades y te mande. Que a veces nos pasa que tenemos tantos carteles que la gente llama y nos cuesta dar una respuesta rápida porque capaz que la persona que recibe no sabe de quién es. Eso, bueno, son porque tenemos muchos agentes y muchos carteles que es bueno, pero Claro. hay A nosotros veces lo que más nos que nos devela, pasa eso. El lo que más tema nos devela es atender mal atender a mal, los clientes. O sea, la demora en atender a un cliente. eso es lo que... Eso nos mata. Ahí la celeridad es clave, ¿no? Claro. Sí, porque aparte, no sé, por ejemplo, vos pasás por la puerta de un local, hay 3 carteles, llamo a COSAC, no me atienden, llamo al otro, me atendió, está, ¿entendés? Claro. Entonces ahí es como donde juega y Obviamente los la portales atención también. claro, Fundamental. obvio, pero esa respuesta es lo que más queremos integrar en inteligencia artificial y bueno, después no sé qué es lo que más se vendrá, viste que hoy estamos todos atentos a... Claro, sí, por eso te digo, si me decís cuarta generación, estaríamos hablando, el nieto de mi hermano tiene 2 años, imagínate. Sí, Valentina y Guillermo... Pero más tienen- allá de la edad, yo creo que, o sea, se visualiza. Está claro que no en ningún momento les impusieron, en el caso tuyo, Roberto Isidoro, a los hijos que se No, sumen. no, Fue no, una es que- cuestión es que yo creo orgánica. Es que yo creo que si ellos no hubiesen seguido, capaz que nosotros estábamos unos años más y o vendíamos la inmobiliaria o cerrábamos, porque llega un momento que hay temas generacionales, ¿no? Por más que Sí, sí. por más que nosotros estamos recontra ayornados, ellos tienen otra cabeza ya. ¿Y qué te sigue motivando a ir a trabajar todos los días? Y me divierto, yo hago lo que me gusta. Ellos saben que yo hay cosas en lo que no me gusta no lo hago. Y a mí lo que me gusta es la relación con los clientes. O sea, generar negocios nuevos y después generar negocios para nosotros también. Y si no estás adentro es más difícil. Y la verdad que eso es lo que más me motiva. Lo cotidiano ya me aburrió un poco porque son muchos años. ¿Te ves laburando de acá hasta el final? Yo creo que sí, ¿O- pero cada vez más en un rol más más de asesoramiento. O sea, en la diaria cada vez más son ellos. Cada vez más son ellos. Vos, Carolina, ¿dónde te ves, un poco como esta nueva generación, desarrollando a futuro dentro de la organización? O sea, en realidad estoy un poco buscando mi lugar, como él comentaba, yo sé, Guillermo hoy en día lidera más lo que es locales, tomó como más lo que era de ellos. Mi prima Valentina está en tierra porque es arquitecta y yo en realidad ahora estoy surfeando la ola y estoy Ahí vendiendo está un poco mucho de marketing. todo. Vos estás en mucho marketing. Sí, estoy en mucho marketing, pero digo, en cuanto a ventas, he vendido apartamentos, casas, apartamentos en construcción. Estoy un poco viendo qué es lo que me gusta, con qué es lo que me siento más cómoda, pero como decía, yo me siento muy cómoda como con clientes extranjeros, mostrando las opciones, como el asesoramiento y el seguimiento me copa y me veo como para ese lado, como me veo viajando a ferias. Este año tengo ganas de ir a Madrid, que hay una feria, como a buscar inversores extranjeros y siento que ahora que se está cayendo el mundo, ¿viste? Por todos lados, me parece que es el momento y me gustaría atacar esa zona y creo que hay mercado para eso. Está muy bueno. Cuéntenos ahí un poco, también tienen desarrollos propios. Sí. Algunos, Pero- ¿en qué consisten? ¿Qué? Ah, perdón. Generalmente desarrollamos locales. O sea, nosotros es lo que conocemos, locales comerciales. Ahora, por ejemplo, Piloteos. A ver, es un loteo. bueno, en la compra esa que yo te dije, La estamos de Ciudad de la loteando Costa. terrenos en Ciudad de la Costa, que son nuestros y estamos vendiéndolos. Pero también compramos tierra para hacer locales. Tenemos locales en la zona mayorista. Tenemos locales en Punta Carretas. O sea, es un tema que Bueno, y, es lo que conocemos. y la refacción de ¿De qué? Misiones, ¿no? Ah, bueno, eso fue en Ciudad Vieja, está. También han comprado como propiedades Propiedades, refaccionado para... las alquilamos y después las vendimos. Eso fue en Ciudad Vieja, que Y creo que está bueno agregar una cosa que siempre dice Isi, mi tío, que para nosotros la oficina obviamente que es, o sea, el pan del día a día, pero también es una incubadora de negocios. O sea, nosotros Claro. lo vemos mucho como una oportunidad de crecer nuestro propio capital. ¿no? Y es como, yo siempre, a veces en bromo, que tengo amigos que
che, estos se pasan viajando porque son importadores, no sé qué. Le digo, bueno, estos viajan, yo no pago comisión. ¿Viste? Yo qué sé. Cada uno tiene en algo un beneficio. Porque yo tengo muchos amigos que están en el rubro de importación. Entonces, siempre están de viaje. Claro. Aprovechan parte de trabajo y parte de placer. Y yo pago un pasaje como un general. Entonces siempre en bromo con eso. Y ahí en lo que es la expansión o qué, ¿cómo evalúan en qué zonas meterse ¿Para invertir o para invertir? Y bueno, cada vez es más difícil, aunque te parezca mentira, cada vez es más difícil identificar. Esta zona que, por ejemplo, nosotros hicimos una apuesta. Frente a Caruán, hicimos una apuesta y compramos varios terrenos para desarrollar locales. Creo que nos va a ir bien. Ahora, nadie me lo garantiza. De hecho, gente que yo le ofrecí, que no conoce, todavía no me acompañó. Bueno, en realidad sí me acompañaron porque lo compramos junto con un cliente argentino. Pero nosotros, generalmente, en lo que apostamos nosotros, es porque le tenemos mucha fe, pero corremos riesgos. Y como te decía, algunas pierdo también, no es que todas nos va bien. Pero fue la manera que nosotros encontramos de multiplicar nuestro patrimonio mucho más rápido que solo con ventas de inmobiliaria. Sí, vamos redondeando, que estamos Dale, tranquilo. en la recta final. Entra un nuevo empleado a la empresa. Sí. ¿Qué tiene que tener? Sí, Y para nosotros, que es lo mismo que sentimos que somos nosotros, confiable. Tiene que ser confiable. A vender seguramente va a aprender. Pero si no es confiable, ya no va con nuestra ética, ¿viste? No nos sentimos cómodos. ¿Cómo lo captás eso? Y bueno, le podés cerrar también. ¿Pero hay alguna recetita que vos tengas ahí? Bueno, de tantos años. O sea, obviamente capaz que cuando lo tomo no lo capto, pero en 15, 20 días me doy cuenta. No, contá que hay uno que contrataste y despediste el mismo día. Una vez tomé uno, mandé a Carrasco y a las 3 de la tarde dije, no hay nada más. Me llamó mi empleado y me dice, mira, te olvidate. Ya está, no es para vos. No, nos equivocamos también, pero vos me preguntás qué quiero que tenga. Después, si no lo tiene, seguramente no siga con nosotros, pero porque a vender capaz que aprende, pero a ser confiable no lo aprendés. ¿Sos o no sos? No, además con el nivel de competidores que hay, Claro. el diferencial un poco... Obvio, pero aparte es un lío en puerta. Pues fíjate que nosotros, todos estos brokers van llevando nuestro nombre a varios lados, a pesar de que no son empresas independientes, o sea, Con tu son marca. brokers de COSAC. Entonces, si no tengo, aunque sea, nunca voy a tener la certeza, pero tengo que tener, aunque sea, el feeling de pensar que si bien todos queremos vender, las armas que va a utilizar van a ser todas correctas, ¿viste? ¿Tienen un protocolo ya sea para Sí, broker o tenemos. mismo un protocolo familiar? No, tenemos un protocolo. No, hay un manual. Hay un manual Está todo. de buen comportamiento. La verdad que es obra de Guillermo que se encargó de hacer un manual de Sí, de como buen- la COSAC way of Claro. hacer las cosas. Claro, sí, tenemos. No quiere decir que lo cumplan. Y sí, porque vos no lo ves, pero... No, pero han venido brokers de otras franquicias, o no quiero nombrar a nadie, y dicen, no, a nosotros nos decían que, por ejemplo, no sé, no quiero poner en evidencia nada, pero que hagamos cierta forma como para apretar al cliente para vender, tenés que apretar el cosito este. Hacer ciertas cosas para, como, que hay escuelas de hacer las cosas y hay otras escuelas. La nuestra es la verdad que la que nos viene funcionando y... El sistema americano, por ejemplo, es bastante cruel, ¿viste? La manera de trabajar. ¿Cómo es el sistema americano? Y siguen determinados pasos, ¿viste? Medio que... Porque es una jungla, porque Claro. en Estados Unidos se pasa a Miami, trabajan así. O sea, te tienen que vender o vender, ¿viste? No importa. ¿Qué legado les gustaría dejar para adelante? Sobre Difícil. todo vos, Roberto y Isidoro, que están... Es difícil. No sé si la recta final, pero... No, yo creo que el legado que nosotros, me parece que ellos, porque vieron que nos caímos y nos levantamos varias veces, es la resiliencia. La verdad que haber permanecido en este mercado, es un mercado muy difícil. El Uruguay es un mercado chico, difícil, sensible no da también. revancha. La gente en general le va mal, difícilmente se vuelve a recuperar, capaz que después hace otra cosa. Y nosotros la verdad que nos hemos recuperado varias veces, hemos caído, hemos crecido. Y bueno, eso me parece que es... Si me preguntás qué ellos deberían ver en nosotros, es eso, ¿viste? Y lo vieron, porque ellos saben que hemos pasado por diferentes situaciones.
Y bueno, es la resiliencia. ¿Y capaz que para ir cerrando, qué les gustaría ver a los dos hermanos de sus hijas de acá a 10, 15 años? Y me encantaría que la empresa, porque una cosa es ser número uno y otra cosa es aspirar. Nosotros, que siempre aspiren a ser número uno. O sea, ¿qué quiere decir? Ser número uno es un número, pero vos hacer las cosas como para que los demás te tengan como referente, los competidores. Y bueno, eso es lo que quiero, viste, que trabajen en esa dirección. A veces lo lográs y a veces no, porque aparte hay muchos rubros, entonces capaz que sos un líder en determinado rubro y en otro no. Pero el tema que la forma de trabajo y la ética haga que los demás te tengan de alguna manera como referente. Eso estaría bueno. Está muy bueno ese concepto que dejás ahí. Bueno. Sí, no es fácil, pero digo, está bueno siempre aspirar a eso, porque lograrlo viste, no es tan fácil. Y aparte, aparte ser número uno no todo es el ser mundo número uno toda la vida. quiere jugar a ser claro, número uno. Pero por ejemplo, nosotros en locales lo hemos logrado. La gente nos han copiado siempre el modelo de negocio. O sea, de hecho los que nos compiten nos copiaron, ¿entendés? Pero sabían que les iba a funcionar. Y bueno, y la idea que los demás, si los demás te tienen como referentes, porque más o menos las cosas las hiciste bien. Bueno, Roberto Caro, mil gracias por No, gracias a ustedes. No, a ustedes. Disculpen si me explayé demasiado. Ha sido un placer. Espectacular. Seguro que lo van a disfrutar todos los oyentes de Legado de Familia. Ojalá. Ojalá que sí. Así que bueno, Seba, mil gracias. Gracias, Fede. Gracias, Bueno, a Roberto, muchas gracias a Carolina. ustedes. Chao. Nos vemos con más Legado de Familia el próximo domingo.